Tiberio nació en el año 42 a.C., en plena tormenta política. Roma no era todavía el majestuoso imperio que imaginamos con columnas de mármol y emperadores semidivinos. Era una república moribunda, sacudida por guerras civiles, traiciones y puñales con nombre y apellido. ¿Recuerdas a Julio César? Pues acababan de asesinarlo hace apenas 2 años. Y en medio de ese caos nace Tiberio Claudio Nerón, en una familia patricia venida a menos. Su padre, del mismo nombre, era un partidario acérrimo de los asesinos de César. Sí, un anti-octaviano declarado, lo cual hace aún más irónico lo que viene después. La madre de Tiberio, Livia Drusila, se casa con Octavio. ¿Te imaginas? Tu madre casándose con el enemigo político de tu padre, y no cualquier enemigo, el tipo que está fundando el imperio. Un giro más inesperado que el final de una telenovela. Pero Livia no era cualquier matrona romana, era inteligente, fría como el mármol del Senado, y con una capacidad política que haría sonrojar a Maquiavelo. Octavio, todavía no llamado Augusto, quedó prendado de ella. Tanto que la obligó a divorciarse de su esposo, estando embarazada de su segundo hijo. Sí, Tiberio tuvo que ver cómo su madre se convertía en la primera dama del futuro imperio, mientras él quedaba medio colgado. A pesar de todo, Livia nunca abandonó a Tiberio. Lo educó cuidadosamente, lo formó en la tradición estoica y romana, disciplina, deber y autocontrol. Pero, ojo, Tiberio nunca fue un niño simpático. Los historiadores antiguos lo describen como reservado, serio, de pocas palabras y muchas lecturas. Su maestro favorito fue el filósofo Teodoro de Gadara, un griego de lengua afilada que le inculcó una visión cínica del poder, y esa semilla germinaría años después. Dato curioso, Tiberio fue el primer emperador en hablar griego mejor que muchos griegos, y eso en Roma era como tener doctorado en prestigio. Pero volvamos a su padrastro, Octavio, el futuro Augusto. La relación entre ambos fue complicada, por decirlo menos. Augusto nunca vio en Tiberio al heredero ideal. Era demasiado seco, demasiado serio, demasiado poco carismático. Él prefería a otros, a su amigo Agripa, a sus nietos Gayo y Lucio, incluso al desastroso Agripa póstumo, a cualquiera menos a ese hijastro callado que parecía más interesado en leer tratados que en ganarse al pueblo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Tiberio tampoco quería heredar nada, prefería pasar desapercibido, escapar del circo romano. Le gustaba la tranquilidad, la reflexión, los libros de estrategia militar y las noches silenciosas. Pero la historia tiene una manía fascinante. Le encanta empujar al escenario principal, a quienes menos lo desean. Así fue como Tiberio, el niño sombrío que prefería la biblioteca al foro, acabó atrapado en el engranaje de poder más implacable de la historia antigua. Y apenas estamos empezando. Tiberio, ese muchacho que prefería las sombras a las coronas, fue empujado, otra vez, al centro del escenario. Y no cualquier escenario, el campo de batalla. Obligado por Augusto, sí, ese padrastro que nunca lo soltó del todo, Tiberio se convierte en general. Y aquí viene el primer giro interesante. Era un genio militar. Sus campañas en Panonia, Iliria y Germania fueron espectaculares. Nada de fuegos artificiales ni poses heroicas. Tiberio era metódico, disciplinado, casi quirúrgico. Un estratega que prefería asegurar la logística antes que improvisar cargas épicas. Para él, cada victoria era una ecuación bien resuelta, no un canto épico. Y los soldados lo adoraban, porque Tiberio vivía con ellos. Dormía en tiendas, compartía el pan duro y las noches frías, hablaba poco pero mandaba con eficacia. Era el tipo de líder que no necesitaba gritar para que todos lo obedecieran. Dato curioso, en una campaña en Germania cruzó el Elba, una hazaña que ni Julio César había logrado, pero fiel a su estilo, no hizo ningún alarde. Solo informó que lo había hecho y siguió adelante. Pero, y aquí viene la parte humana, cada batalla, cada victoria le dejaba más cansado, más apagado. No disfrutaba la gloria.
La política le parecía un pantano de ambición y las celebraciones romanas un circo sin alma. Entonces, en el año 6 a.C., ocurre lo impensable. Tiberio renuncia a todo. Así, sin aspavientos, sin discursos. Se embarca hacia la isla de Rodas, en el mar Egeo, una especie de retiro espiritual antes de que eso se pusiera de moda entre emperadores cansados. Y no estamos hablando de un retiro tipo «me voy a escribir mis memorias». Tiberio se aparta completamente de la vida pública. Ni poder, ni toga, ni legiones. Se convirtió en un filósofo amateur, paseando por jardines, debatiendo con sabios griegos y leyendo tratados estoicos. Imagina la escena. Augusto, emperador de Roma, con toda su maquinaria imperial andando, y su potencial heredero viviendo como un ermitaño en una islita del Egeo. Vergüenza, decepción y quizás miedo. Pero, ¿por qué se fue realmente? Ahí está la pregunta del millón de sestercios. Algunas teorías apuntan a celos. Augusto había adoptado como sucesor a su nieto, Agripa Póstumo, un joven impulsivo, sin experiencia, pero de sangre directa. Y eso dejó a Tiberio, una vez más, como el suplente eterno. Otros hablan de una jugada táctica, retirarse para hacer que lo extrañen. Un «me voy para que entiendas cuánto me necesitas». Y spoiler, funcionó. Porque Roma sin Tiberio se volvió un caos. Las legiones estaban inquietas, los generales sin liderazgo y Póstumo, bueno, digamos que no estaba listo ni para manejar una taberna. Después de casi 8 años de autoexilio, en el 2 después de Cristo, Tiberio regresa. No por gusto, claro, sino porque todos los demás candidatos al trono estaban muertos o descalificados. Augusto, resignado, lo adopta oficialmente como hijo y sucesor. Y Tiberio vuelve... Pero no es el mismo. Ahora es más frío, más calculador, más contenido. Volvió como quien entra a una fiesta familiar después de años sin hablar con nadie, con la sonrisa justa, el saludo distante y una lista mental de pendientes que iba a ajustar. Porque Tiberio había aprendido algo en Rodas, que el poder real no está en ser adorado, sino en ser necesitado. Para el año 4 después de Cristo, la tragedia se había convertido en rutina para Augusto. Uno a uno, sus herederos predilectos habían desaparecido del tablero. Gayo y Lucio, sus adorados nietos, murieron prematuramente. Agripa Póstumo, el último as bajo la manga, resultó ser un desastre. Violento, indisciplinado y más peligroso que un senado insatisfecho. Así que sin más opciones, Augusto miró hacia su hijastro olvidado, Tiberio, el hombre al que había mantenido en la banca durante años. Ahora era su única ficha. Y lo adopta, formalmente, legalmente, imperialmente. A partir de ese momento, Tiberio deja de ser simplemente el general competente. Ahora es el heredero oficial del imperio más poderoso del mundo. Pero Augusto, siempre desconfiado, no le entregó el poder sin condiciones. Le hizo firmar un contrato simbólico y emocional. Tú serás el próximo emperador, pero debes adoptar a Germánico. ¿Germánico? El sobrino de Tiberio. Carismático, amado por el pueblo, popular entre las tropas, descendiente directo de Julio César. En resumen, todo lo que Tiberio no era. Esta jugada tenía el sello de Augusto, controlarlo aún después de muerto. Era como decirle, sí, te dejo el trono, pero el futuro no es tuyo. Tiberio aceptó. ¿Tenía otra opción? No, pero el resentimiento quedó sembrado. Y entonces, el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, Augusto muere. A los 75 años, el emperador que convirtió Roma de república en imperio se despide con una última frase de actor retirándose del escenario. ¿He representado bien mi papel? Aplaudid que termina la comedia. Roma entera entró en duelo. Estatuas, monedas, templos, todo se volcó a su memoria. Y mientras tanto, Tiberio, el nuevo emperador, esperaba en silencio, porque el ascenso no fue automático. ¡Ah, no! Aquí entra el teatro político romano.
El Senado, esa colección de viejos orgullosos y aristócratas calculadores, empezó a hacerse el difícil. Discutieron, deliberaron y se mostraron reticentes a darle todo el poder de golpe. Una especie de danza protocolaria que fingía ser democracia, pero que todos sabían cómo iba a terminar. Finalmente se lo ofrecen. Tiberio acepta con desgano, sin júbilo, sin agradecimientos, sin desfile. Y pronuncia una frase tan seca como una tostada en Saturnalia: que los dioses me ayuden si estoy haciendo lo correcto. Nada de coronas ni laureles, ni siquiera una sonrisa para la prensa imperial, solo una aceptación gris, pesada, como si le estuvieran dando una condena. Imagina a Roma, tan acostumbrada a cónsules brillantes, carismáticos, divinos, y ahora tienen a un hombre que gobierna como quien se pone un abrigo en pleno verano, porque le toca, no porque le guste. Así comenzó el reinado de Tiberio, con silencios, sospechas y sombras. Un emperador que no buscaba el poder, pero que, irónicamente, lo ejercería con puño de hierro, aunque escondido bajo un guante de mármol. Y lo que vendría después haría que muchos desearan que nunca hubiese aceptado. Si el poder corrompe... Tiberio fue el raro caso de un emperador que parecía más intoxicado por el rechazo al poder que por su ejercicio. Desde el inicio de su reinado, gobernó a regañadientes. Nada de discursos grandilocuentes, ni reformas brillantes. Tiberio era un emperador austero, desconfiado y... silencioso. Muy silencioso. Delegaba funciones, evitaba aparecer en público y, lo más inquietante, desconfiaba de absolutamente todos, del Senado, de los generales, de su propia familia, incluso de las estatuas, si tuvieran ojos. ¿Y quién aprovechó ese vacío? Un nombre que te conviene recordar: Lucio Elio Sejano. Sejano era el jefe de la Guardia Pretoriana, los guardaespaldas imperiales. Y no cualquier guardia. Este tipo era ambicioso, manipulador, y tenía más intrigas encima que una temporada entera de Juego de Tronos. Tiberio lo nombró su mano derecha, pero no por confianza, sino porque prefería no estar cerca de nadie. Dato jugoso, Sejano logró concentrar tanto poder que incluso pidió casarse con la viuda del hijo de Tiberio. Eso encendió todas las alarmas. Pero vayamos a Capri. Ah, Capri. La isla que, en boca de poetas, era un paraíso. Y en los pergaminos de historiadores como Suetonio o Tácito, un infierno decorado con columnas. En el año 26, Tiberio se retira allí. No abdica, no se exilía oficialmente. Simplemente se desvanece del escenario. Y desde la distancia, gobierna Roma como un titiritero hastiado. Los mensajes llegaban por mensajeros, las decisiones tardaban semanas. Era un emperador que dirigía el imperio desde la sombra de una villa con vistas al mar Tirreno. Ahora bien, lo que pasó en Capri es un cóctel de historia y rumor. Suetonio, siempre con apetito por el escándalo, dice que Tiberio convirtió la isla en un nido de depravación. Orgías, juegos sexuales con niños, banquetes interminables y crueles espectáculos nocturnos. Incluso hablaba de una piscina llena de jóvenes desnudos que llamaba los pececillos. Sí, fuerte. Pero cuidado, estos relatos podrían ser más propaganda política que realidad histórica, porque Roma, cuando odia, inventa, y Tiberio, al retirarse, se ganó muchos enemigos. Lo cierto es que mientras él se relajaba, Roma hervía. Sejano, sin la mirada directa del emperador, empezó a purgar senadores, acusar opositores y reforzar su poder. Un pequeño dictador dentro del imperio, y Tiberio, allá en Capri, parecía no darse cuenta. ¿O sí? Porque, atención, Tiberio no era tonto. Era lento, sí, cauteloso también, pero tonto jamás. En el año 31, cuando Sejano estaba en la cima, a punto de convertirse en yerno imperial y sucesor de facto, Tiberio le manda una carta al Senado. Una carta con veneno. Revela conspiraciones, crímenes y ambiciones de Sejano, y en cuestión de horas el Senado pasa de aplaudirlo a ejecutarlo. Un golpe maestro de manipulación remota.
Tiberio, desde su villa en Capri, decapitó al hombre más poderoso de Roma sin mover un dedo. Pero ese movimiento también dejó algo claro. Tiberio ya no confiaba ni en su sombra. Desde ese momento su gobierno se volvió aún más oscuro, más paranoico. Juicios por traición, delaciones constantes, ejecuciones públicas. Roma se convirtió en un campo minado de sospechas. Y Tiberio, cada vez más encerrado en sí mismo, más solitario, más temido. Ya no era el general reservado, ni el emperador melancólico. Ahora era una sombra implacable que gobernaba desde lejos, como un dios caprichoso, distante e iracundo. Y aún faltaba el final. En el año 37, tras más de 2 décadas de un reinado marcado por el silencio, la desconfianza y las decisiones a distancia, Tiberio muere. Tenía 77 años, una edad avanzada para un hombre de su época, y más aún para un emperador romano. ¿La causa? Oficialmente, enfermedad. Pero si nos fiamos de los rumores, y ya sabes que en Roma los rumores eran casi moneda oficial, hay versiones más sabrosas. Una dice que fue sofocado con mantas por orden de Calígula. Otra que murió naturalmente, pero Calígula no quiso esperar y aseguró el final con una almohada bien colocada. ¿Verdad o teatro político? Nadie lo sabe. Pero en Roma, como siempre, el mito termina mezclándose con el mármol de la historia. Ahora bien, ¿qué dejó Tiberio? Desde lo práctico, el imperio estaba en mejores condiciones económicas que cuando lo heredó. Había dinero en las arcas, el ejército estaba disciplinado y las fronteras más o menos estables. No construyó templos gigantes ni acueductos gloriosos, pero sí mantuvo el aparato estatal funcionando como un reloj estoico. Era, en pocas palabras, eficaz. Un emperador con alma de contable, con la frialdad de un filósofo y la paciencia de una estatua. Pero su otra herencia era menos dorada. Durante su reinado, el miedo se convirtió en herramienta de gobierno. Los juicios por traición, o maiestas, como los llamaban, se volvieron casi una institución. Se podía denunciar a un ciudadano por cosas tan vagas como hablar mal del emperador en una cena. Y, ojo, si el acusado era ejecutado, parte de sus bienes iban al denunciante. ¿Te suena a incentivo perverso? Porque lo es. Roma se convirtió en una ciudad donde el silencio era la única forma segura de sobrevivir, y donde la sombra del emperador pesaba más que su presencia. A su muerte, el trono pasa a Cayo Julio César Germánico. ¿No te suena? ¿Y si te digo Calígula? ¡Exacto! Calígula, el joven carismático, el niño mimado de las legiones, el heredero ideal para el espectáculo. Al principio, Roma suspira de alivio. El nuevo emperador hace banquetes, libera presos, reparte bonos a los soldados, hasta hace discursos que parecen óperas. Un verdadero showman. Y en ese contraste brutal, muchos empezaron a mirar hacia atrás y a decir en voz baja: bueno, al menos con Tiberio sabíamos a qué atenernos. ¡Qué ironía!, ¿no? El emperador que gobernó sin quererlo, que se retiró del bullicio, que prefería la soledad de Capri a los aplausos del Senado, terminó siendo recordado con una pizca de nostalgia. ¿Fue un tirano silencioso? ¿Un paranoico consumido por sus propios temores? ¿O un sabio frío que entendía que gobernar era cargar con la parte más fea del poder? Ni los historiadores romanos lo resolvieron. Tácito lo odiaba, Suetonio lo ridiculizaba, Dion Casio lo respetaba, con reservas. Lo cierto es que Tiberio fue un enigma, un emperador que nunca quiso serlo, un hombre que nunca pidió amor, y por eso tampoco lo recibió. Pero si algo dejó claro es esto: no todos los imperios se construyen con espadas, algunos con distancia, cálculo y un silencio que retumba siglos después. Tiberio no quiso el poder, pero lo tuvo. No buscó la gloria, pero la historia lo inmortalizó. Y aunque gobernó desde las sombras, su influencia marcó a Roma para siempre. En un imperio de ambición desmedida, él fue el hombre que, irónicamente, subió al trono casi sin quererlo.
Si te ha sorprendido el ascenso de este emperador tan atípico, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos amantes de la historia. Y recuerda, en Hoy Mito siempre hay un relato, esperando a ser narrado. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!